A lo largo del tiempo han existido dos templos en Jerusalén dedicados a Jehová. El primero lo habría levantado el tercer rey de Israel, Salomón, hijo de David. Ese primer templo fue destruido por el imperio babilonio y luego, cuando los persas tomaron control, permitieron a los israelitas volver a su zona geográfica y reconstruirlo, aproximadamente en los años 520 al 530 a.C. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Avanzando en el tiempo, algunos años antes de que Jesús naciera, entre el año 17 y 20 a.C., Herodes el Grande realizó una renovación enorme en ese segundo templo, haciéndolo más grande e incluyendo materiales como mármol y oro. La idea central era embellecer a Jerusalén en su conjunto y congraciarse con los judíos, puesto que Herodes era de Edom. Finalmente, ese mismo templo sería destruido cerca del año 70 después de Cristo. Pero volviendo al punto de la reconstrucción del segundo templo, existe una cita bíblica que ha provocado división acerca de su significado y cumplimiento. Para desarrollarla es importante establecer su contexto. Ageo 2:1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Comenzando con la construcción del segundo templo, el mensaje de Jehová a Ageo incluye las preguntas: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Y la segunda pregunta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? El mensaje de Jehová asume dos cosas. Uno, que había gente, ancianos claramente, que en el pasado habían visto con sus ojos el primer templo, antes de su destrucción, y ahora mientras se levantaba el nuevo. Y dos, al decir: ¿no es ella, la casa de Jehová, como nada delante de vuestros ojos? Jehová destaca que el primer templo, lleno de oro a causa del esfuerzo y materiales utilizados por Salomón, era demasiado en comparación a lo que en ese momento podían construir. Es decir, comparando ambos templos, el segundo era como nada, por su sencillez de materiales. Siendo prácticos, la idea es muy probable. Salomón construyó el templo a Jehová en un momento de gran prosperidad para su reino. En este caso, un pueblo, siervo, volviendo del exilio y sometido por Persia, estaba reconstruyéndolo. Tiene sentido que sus recursos fueran limitados. Y aquí es donde se presenta la dificultad. Unos versículos adelante, dentro del mismo capítulo de Ageo, aparece lo siguiente. Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En primer lugar, al decir vendrá el deseado, al menos en nuestra versión al español, se incluye mayúscula y orilla a identificar a el deseado como una persona. En segundo lugar, Jehová dice: mía es la plata y mío es el oro, indicando que la riqueza física del segundo templo no es ni de cerca lo primordial. Y añade: la gloria postrera del segundo templo será mayor que la primera del primer templo. Es decir, aun y cuando los acabados y materiales del segundo templo fueran inferiores a los del primero, el de Salomón, la promesa de Dios es que la gloria de su segunda casa sería superior en comparación. La pregunta obvia es: ¿cómo sería esto posible? La situación se complica todavía más, porque para este momento uno de los elementos más importantes que tenía el primer templo, pero no el segundo, era el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná en un jarrón.
Otra diferencia es que en el tabernáculo de Moisés, la versión móvil del templo, la gloria de Dios descendió sobre él. En el templo de Salomón sucedió lo mismo. Pero en este segundo templo no existe ningún registro de que así haya sido. La buena noticia, para efectos de aclarar la duda solamente, es que, como dijimos, en el año 70 después de Cristo, ese segundo templo fue destruido. Así que el misterio del profeta Ageo, su profecía de la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ya debió suceder. Su cumplimiento indiscutiblemente habría ocurrido entre los años 520 a.C., cuando se construyó el segundo templo, y el 70 después de Cristo, cuando finalmente se destruyó. Entonces, si la gloria de Dios no descendió como en el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón, y si el templo tampoco tenía el arca del pacto, ¿cómo es que la gloria de la casa de Jehová fue mayor? A menos que la gloria a la que se refiere Ageo no era la de una nube que cubriera el templo, ni los utensilios que se encontraran dentro. Entre el año 520 a.C. y el 70 después de Cristo, hubo un hombre que reiteradamente clamaba ser hijo de Dios, e incluso Dios mismo, y que, por consenso general, trajo la gloria mayor a ese lugar. Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ese hombre que trajo mayor gloria a la casa de Jehová fue Jesús, el Mesías. Mientras estuvo en la tierra, Jesús hizo muchas declaraciones escandalosas para su época, algunas un tanto extrañas. Por ejemplo, estando en la sinagoga, Jesús leyó lo siguiente. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con esas palabras, Jesús había dicho que él era el Mesías que había profetizado Isaías. Y después de esto, quisieron apedrearlo. Otro caso sería una declaración aún más escandalosa. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En esta, Jesús literalmente dice que Él también es Dios. Así podríamos enlistar casos y casos en los que Jesús y sus aseveraciones le traían problemas con las autoridades religiosas. Pero, en retrospectiva, el apóstol Juan hizo una declaración al inicio de su evangelio. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La expresión que nos interesa de este texto es cuando Juan escribe: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El término en griego que se utiliza podría traducirse como hizo tabernáculo o acampó. Juan, al elegir esa palabra, llevaba una intención particular, puesto que hacía referencia al tabernáculo de Moisés y su implicación. En palabras sencillas, si en el tabernáculo y el templo a Jehová su presencia había descendido, ahora Jesús, al estar físicamente entre los humanos, sustituía la presencia de Jehová por la suya. Tomando en cuenta la alta consideración del templo entre el pueblo judío, el hecho de que Jesús declarara que Él era mayor que el templo debió ser, por tanto, un escándalo. Mateo 12:6.
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Asegurar que él, Jesús, era mayor que el templo no es una invención repentina, sino una idea que se acopla a toda la narrativa bíblica. Cuando Salomón dedicaba el primer templo a Jehová, dijo lo siguiente. Segunda de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Planteando una jerarquía, como ejemplo, la única cosa más grande que el templo de Dios sería Dios mismo. Si el cielo es su trono y la tierra donde posa sus pies, queda claro que las dimensiones, grandeza y gloria son incuantificables. La referencia, aunque para nosotros pareciera lejana o casi improbable, es una que los fariseos entendían. La única cosa más grande que el templo, dentro de sus escrituras, era Dios. De tal suerte que Jesús se presenta a sí mismo como Dios. La idea de Jesús como el nuevo templo se construye durante todo el Nuevo Testamento, pero no como una idea nueva, sino aprovechando la carga espiritual y simbólica del tabernáculo de Moisés y luego del templo. El apóstol Pablo abona también sobre ella. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A nivel narrativo tiene sentido que el segundo templo no hubiera recibido la gloria de Dios descendida sobre él, que no hubiera arca del pacto con las tablas de la ley y la vara de Aarón, porque esto dejaba claro que la gloria mayor que tendría fuera, sin lugar a dudas, Jesús el Mesías. De manera tradicional conocemos la purificación del templo, aquel evento después de la entrada triunfal, en el que Jesús echó fuera a los cambistas que hacían negocios y vendían animales. Sin embargo, según la narrativa del Evangelio de Juan, esa limpieza del templo sucede apenas en el capítulo 2, mucho antes de la entrada triunfal. Con esto existen división de ideas. O el evento de la purificación del templo fue uno solo, y Juan lo posiciona al inicio del ministerio de Jesús, o se trata de eventos distintos, es decir, dos eventos básicamente iguales con algún par de años de diferencia. Sin detallar al respecto, en el evento que narra el Evangelio de Juan, en su capítulo 2, Jesús entra al templo y utilizando las palabras de Juan, haciendo azote de cuerdas, echó fuera a los comerciantes. Luego, los judíos le pidieron señal o justificación al respecto de sus actos. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sin todos los fundamentos previos, la declaración de Jesús sonaría casi a una locura. El apóstol Juan señala a Jesús intercambiando la idea del templo con su propio cuerpo. No es que Jesús sea una construcción o equivalga a una construcción. La idea completa del tabernáculo, el templo y Jesús sustituyéndolo es más profunda. Esa sustitución implicaría al menos 2 cosas. En el sentido más frontal, que Jesús es el nuevo templo, en el sentido de que la adoración o comunión con Dios es imposible sin él. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La otra, el significado o intención del tabernáculo y templo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y para el caso del templo, Primera de Reyes 6:11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El propósito de Dios al establecer un tabernáculo y templo es, entre otras muchas,
habitar en medio de los suyos. Dios quiere acompañar y estar cerca de los humanos. A final de cuentas, las personas portan su imagen y semejanza. Ese deseo de que el Creador de todo procure y disfrute la compañía de las personas no es una actitud encaminada hacia el final de los tiempos exclusivamente. Dios lo ha dejado claro desde el principio de la creación. Enseguida de que Adán y Eva tomaron el fruto prohibido, sucedió esto. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? El hecho de que Dios se paseara en el huerto orilla a pensar que era una actividad cotidiana. Dios puso al hombre y mujer en el huerto del Edén y de cuando en cuando, si no es que diario, los acompañaba. Paseaba con ellos. Luego, la transgresión naturalmente marcó una distancia entre Dios y los hombres. En un resumen muy drástico, toda la Biblia se trata acerca de Dios poniendo los medios para que su relación con los humanos sea restaurada. Entre muchas cosas más, aquí entra en escena o en la fotografía el establecimiento del tabernáculo de Moisés, luego el templo o los templos y finalmente Jesús. Con eso tenemos suficiente para abarcar desde Génesis y hasta los Evangelios. Pero el punto clave sucede en el último libro de la Biblia, precisamente en lo que sería la última profecía de todo el libro, que dicho sea de paso significa revelación. Es decir, el final de los tiempos narrado en la Biblia concluye así. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. En el último paso, antes de que ocurra la eternidad, si es que es posible ordenar o enumerarla, Juan describe la ciudad definitiva, donde habitará Dios y sus naciones, llamada la Nueva Jerusalén. La vida eterna que Jesús predicaba y prometía es descrita por Juan en Apocalipsis, como un lugar en el que la comunión de las naciones y Dios serán perpetuas. En ese sentido, al convivir con tal cercanía, la existencia de un edificio destinado a tener contacto con Dios resulta innecesaria. En las propias palabras de Juan, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, no sería necesario un lugar para contactar a Dios, mucho menos para ofrecerle un sacrificio. La relación entre Dios y sus criaturas será directa. Una manera de verlo es que al final de la Biblia se expresa una relación o estado muy similar al de Génesis en el huerto del Edén, en el que los hombres perfectos, Adán y Eva, antes de la transgresión, podían convivir libremente con Dios. Pero, volviendo al Evangelio de Marcos, Jesús acaba de dar su enseñanza acerca de la viuda que ofrendó todo lo que tenía y saliendo del templo, ocurrió esto. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Trayendo a la memoria lo dicho anteriormente, es clara la importancia que los judíos daban al templo. La compañía de su Dios estaba, por así decirlo, garantizada si el edificio seguía en pie. En consecuencia, cuando Jesús profetizó que sería destruido, la duda y desconcierto debieron ser grandes. Y esa es la manera en que los evangelios conectarán la profecía de la destrucción del templo con las profecías referentes al final de los tiempos, y que, sin ser un detalle pequeño, Jesús dijo a su grupo más íntimo. Marcos 13:3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?